Bien, vamos a comenzar una vez. Bueno, ante todo voy a presentarme, creo que conmigo es la primera vez que nos vemos con esta promoción. Yo soy el doctor Renato Casanova Mendoza, yo soy médico neumólogo asistente del Hospital 2 de Mayo y conmigo van a llevar lo correspondiente al capítulo de fisiología respiratoria o neumofisiología, ¿de acuerdo? Es un capítulo bien interesante, trato de hacerlo bien pragmático y lógicamente les voy a preguntar, sobre todo a los que estén distraídos, sobre todo lo que ya llevaron, pues ya llevaron anatomía, fisiología, histología, embriología, parásitos llevaron, ¿no? Llevaron parásitos, llevaron microbiología, llevaron física, química, cosas que se supone ya saben, yo les voy a preguntar. No les voy a preguntar clínicas, ni patología, ni cirugía, no, nada de eso. Pero sí lo que se supone que ya deberían ustedes conocer. Bien, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy es lo correspondiente a mecánica ventilatoria. Vamos a hablar sobre mecánica ventilatoria. Muy bien, entonces comenzamos. Ahí está. Bueno, ustedes saben que el aparato respiratorio, que está representado por los dos pulmones y las vías aéreas, no solamente sirve para que entre aire y permita el paso del oxígeno a la sangre y viceversa la expulsión del CO2 al exterior. Esa es la función más importante, pero no es la única. Recuerden que el aparato respiratorio también participa como un sistema excretor, secretor, homeostático, termorregulador, participación activa en el metabolismo de hormonas y medicamentos, también participa en el equilibrio ácido-base, ¿ya? Es decir, tiene múltiples funciones, pero dentro de todas ellas, la más importante definitivamente tiene que ver con el intercambio gaseoso. Para que ingrese aire del medio ambiente a nuestros pulmones, tiene que haber toda una mecánica de gases, todo un juego de presiones. Recuerden química, recuerden fisicoquímica. Los gases se mueven por gradiente de presión, de un lugar de mucha presión a menos presión hasta que se logre el equilibrio, ¿de acuerdo? Y los gases que conforman el gas atmosférico van a obedecer las mismas leyes fisicoquímicas. Entonces, entendiendo ello, la función respiratoria tiene como primer elemento la función ventilatoria, es decir, las ventilaciones. Cuando ven a una persona tomando aire y botando aire, le decimos de manera errónea, está respirando. El término no es estar respirando, el término es está ventilando, porque la ventilación está conformada por la inspiración y la expiración. El término respirar es un término más que todo mitocondrial. Tiene que ver con la transformación energética a nivel de las mitocondrias. Lo que pasa que ya se ha usado por tanto tiempo y prácticamente se usa, pero no es lo correcto. Bien, entonces comenzamos con lo que es mecánica ventilatoria. Ya saben que el aparato respiratorio representado por los pulmones tiene como principal función proveer oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido o anhídrido carbónico. Recuerden que el anhídrido carbónico es el resultado final de la digestión y la transformación energética, sobre todo de los glúcidos. ¿Recuerdan o no? Cuando yo como un arroz con pollo, termina finalmente en mi sangre bajo la forma de glucosa, bajo la forma de aminoácidos y bajo la forma de ácidos grasos. ¿Recuerdan o no? Y esa glucosa llega finalmente ¿a dónde? A la mitocondria y va a ocurrir lo que se llama el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan o no? Y después viene la etapa de la cadena de fosforilación oxidativa y al final se forma ATPs, agua y CO2. Bueno, ese CO2 que es producto del metabolismo celular, se acumula en sangre, pero tenemos que eliminarlo. No es bueno que se acumule en nuestra sangre. ¿Cuáles son las tres etapas que permiten que llegue oxígeno a los tejidos y que se elimine CO2 hacia el exterior? Son tres. La ventilación pulmonar, entrada y salida de aire, entrada del medio ambiente al alveolo, salida del alveolo al exterior. Difusión de gases,
también llamada la hematosis, el intercambio de gases que ocurre a nivel de la membrana alveolo-capilar. Y por último, la perfusión, el transporte de los gases, ese oxígeno que llegó a mis venas pulmonares no se debe quedar ahí, pues tiene que distribuirse en todos los tejidos de mi cuerpo. Eso es gracias al transporte de oxígeno y CO2 en nuestra sangre. Todo eso vamos a ir viendo poco a poco. Entonces comenzamos con mecánica ventilatoria, función de la ventilación como fenómeno inicial. Esto es una repeticuá, las tres grandes etapas fisiológicas de la función respiratoria son la ventilación, la difusión y la perfusión. ¿De acuerdo? Que eso quede claro. Bien, la respiración. Ya les he dicho que la respiración es en general todo el proceso enfocado principalmente a la transformación energética mitocondrial. Pero la primera etapa que tiene que ver con inspiración y expiración se llama ventilación. Ventilación, ¿de acuerdo? Es un juego de entrada y salida de aire por diferencia de presiones. Ahora, una pregunta lógica. Para que el aire entre del medio ambiente a mis alvéolos, pregunta, ¿dónde debe ser mayor la presión del aire? ¿En la atmósfera o en mis alvéolos? Si se supone que va de mayor a menor, donde debería ser mayor en la atmósfera, ¿no es cierto? Ingresa a los alvéolos. Y cuando yo expulso el aire en la expiración, ¿dónde debería ser mayor la presión? ¿En mis alvéolos o en la atmósfera? En mis alvéolos, para que de esa manera el aire recorra de manera inversa y salga hacia el exterior. Aquí tenemos lo que sería la hematosis, con lo que viene a ser la difusión de los gases en la membrana alveolo-capilar, y por último la perfusión, la circulación. Recuerden que la circulación humana tiene tres características, ¿se acuerdan o no? ¿Cuáles son? Pregunta de Coquito. ¿Cuáles son las tres características de la circulación humana? Que es doble, que es cerrada y que es completa, ¿no es cierto? Ese es de Coquito, ¿ok? Entonces, obedeciendo eso, la circulación humana, en el caso de la función respiratoria, tiene a la circulación pulmonar como aquella que permite la oxigenación de la sangre. Y tiene a la circulación sistémica como aquella que permite el distribuir el oxígeno hacia todo el organismo. Finalmente, el oxígeno debe llegar ¿a quién? A las mitocondrias, que es donde finalmente se va a utilizar. La ventilación es un fenómeno mecánico que permite la llegada de aire a los pulmones, a los alvéolos, y después la eliminación de este aire al medio ambiente. Entra y sale constantemente, un proceso cíclico, dinámico, de inspiración y expiración, donde hay constante recambio de aire. Atmósfera, alvéolos, alvéolos, atmósfera, ¿de acuerdo? Por gradiente de presión. Y queda claro de que tiene dos fases. La inspiración, fenómeno activo, se gasta ATPs para que ingrese aire a tu cuerpo. Y la otra fase es la expiración, fenómeno pasivo. Normalmente no se gasta ATPs durante la expiración. ¿Y cómo es esto, doctor? ¿Por qué se gasta energía llevando aire a los alvéolos y por qué no botándolos? Por algo muy sencillo. Para que ingrese aire a mis alvéolos, yo tengo que hacer esto: inspirar. Y para que mi tórax se pueda ampliar, se debe contraer por debajo el músculo diafragma y por los costados los intercostales externos. Y recuerden ustedes que la contracción muscular gasta energía, ¿de acuerdo? Así que por eso me cuesta ATPs. Pero resulta que el tórax es como una liga. Cuando yo lo estiro y dejo de ejercer esa fuerza que me estira, todo regresa a su sitio. Entonces, en la expiración, dejo de contraer el diafragma, dejo de contraer los intercostales externos y todos los tejidos vuelven a su lugar. Se llama retracción elástica.
Y esa fuerza favorece la expulsión del aire y eso no requiere gasto de energía. ¿Me hago entender? Pero si tengo asma, si tengo un enfisema o tengo fibrosis pulmonar, esa relación se rompe. Y el paciente asmático como el fibrótico tienen que utilizar ATPs en las dos etapas ventilatorias, tanto para tomar aire como para botarlo. ¿Y eso que origina? Agotamiento. Es por eso que el asmático, el paciente con enfisema, el paciente con fibrosis, se agota para respirar o para ventilar, mejor dicho. ¿Me entienden? Ellos se agotan, ¿no? Se cansan. Ahora, típicamente nos dicen que nosotros ingresamos oxígeno. Pregunta, ¿eso es cierto? ¿Nosotros metemos oxígeno puro en los alvéolos? ¿Qué porcentaje del aire atmosférico es oxígeno? 21%, ¿no es cierto? Entonces, no es cierto que yo esté metiendo a mis alvéolos oxígeno. Lo que principalmente introduzco es, ¿cuál es el gas más abundante de la atmósfera? El nitrógeno, ¿no es cierto? A ver, doctora, usted que está con la lactox, ciérreme las lactox, por favor. Ciérreme las lactox. ¿Ya? Si quieren hacer tarea, afuera hay parquecito para que tomen sol. Ya. Cuando yo meto nitrógeno, pregunta, ¿qué función tiene el nitrógeno? Por ahí alguien me dijo fotosíntesis y me dio una carcajada. Dilatación de los alvéolos. ¿Ah? Que los alvéolos no colapsen. Exacto. Lo que se ve es que el nitrógeno, cuando llega al alvéolo, evita el colapso de ellos, porque ocupa espacio, ¿de acuerdo? Así que si yo a alguno de ustedes les traigo mágicamente su nitrógeno de sus pulmones, van a sufrir colapso pulmonar. Eso se llama atelectasia, ¿ok? Así que para algo sirve el nitrógeno. Bien. Pero lo que importa es el 21% de oxígeno. Pregunta, cuando boto el aire, pregunta, ¿boto puro CO2? ¿Qué porcentaje de CO2 tiene el aire exhalado? Son preguntas de química. A propósito, ¿qué porcentaje de CO2 tiene el aire inspirado? ¿Qué porcentaje de CO2 hay en el aire atmosférico? Menos del 1%. ¿De acuerdo? Y cuando yo boto el aire con CO2, ¿en cuánto aumenta ese porcentaje? Más o menos entre 3 a 5%. Así que no es cierto que cuando yo boto aire, boto puro CO2. Eso es mentira. ¿De acuerdo? Boto el nitrógeno que metí y también un poco de oxígeno que no utilicé. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces queda claro de que para fines didácticos nos dicen que entra oxígeno y sale CO2, pero eso no es del todo cierto. Para que haya una buena ventilación, tiene que haber integridad de cada una de estas variables. Tiene que estar tu control nervioso completamente íntegro y saludable. Control troncular, control cortical, control de quimiorreceptores. Cualquiera de esos que falle, tu ventilación se va a ver alterada. Vías motoras adecuadas. Hace poco hubo una enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Escucharon o no? Y de seguro que como estudiantes de medicina se interesaron y revisaron, ¿no? Me imagino. En el Guillain-Barré, ¿qué ocurre? O mejor quieren ver a quién le sacó la vuelta el Domínguez, o quién entró a Esto es Guerra. ¿No? Tienen que ver, pues, Guillain-Barré, ya voy a ver qué cosa es. Ah, una enfermedad donde hay una desmielinización progresiva ascendente de las raíces raquídeas y que puede afectar los músculos respiratorios, ¿sí o no? Bien, en el Guillain-Barré lo que ocurre es que las vías neuromotoras, las que llevan información hacia el diafragma y los intercostales, se ven afectadas porque pierden mielina. Y resulta que ese paciente cada vez tiene dificultad para poder ventilar porque no se contraen sus músculos ventilatorios, ¿me entienden o no? En los casos más graves, el paciente entra en apnea y se muere. Es por eso que a los pacientes con Guillain-Barré, lo que hacemos para que no se mueran es intubarlos y conectarlos a una máquina de ventilación artificial. ¿Me entienden? Para evitar eso, ¿no? Así que muy importante, vías motoras íntegras. Jaula torácica. Si algún día van caminando por la calle, Dios no quiera,
y sufren un accidente y se fracturan varias costillas, probablemente esas fracturas hagan que tengas dificultad para poder ventilar y entres en una falla ventilatoria, lo que le llaman el tórax inestable. Sistema pleural. La pleura es la membrana de doble hoja que recubre a los pulmones, ¿sí o no? Hay parietal y hay visceral. Entre ambas, ¿qué hay? ¿Aire o agua? Agua. ¿Qué cantidad de agüita hay? ¿Qué cantidad de líquido tiene una persona normalmente, de líquido pleural normalmente? Más o menos 10 a 15 centímetros cúbicos por pulmón. Más o menos, ¿de acuerdo? Pero si eso aumenta, comienza a ver ya no 15 centímetros, sino 500 centímetros, o 1 litro o 2 litros, esa agua comprime el pulmón, ¿sí o no? Y pregunta, ¿tus ventilaciones van a ser normales? No, vas a tener dificultad. Así que cualquier lesión que afecte las pleuras puede conllevar a problemas ventilatorios. Distensibilidad pulmonar. Soy un paciente que trabaja en una mina. Trabajo ahí en la mina sacando minerales y nunca utilicé mascarilla. Pregunta, ¿voy a respirar el polvo del mineral, sí o no? Y ese polvo se mete a mi pulmón y lo comienza a fibrosar. Y un pulmón fibrosado no es como un pulmón sano. Un pulmón sano es como si fuera una esponja que puede expandirse y contraerse. El fibrosado es como un corcho que no permite la expansión. El pobre paciente que tiene fibrosis pulmonar ve afectada su distensibilidad o compliance y con ello dificultad para respirar. El día que vayan al hospital, más adelante, van a ver a los pacientes con fibrosis que caminan unos pasos y están como que hubieran corrido una maratón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dificultad para que ese pulmoncito pueda expandirse y permitir la oxigenación. Y por último, permeabilidad de las vías aéreas. Ustedes saben lo que es el asma bronquial, al menos a grosso modo, ¿no es cierto? Una enfermedad obstructiva de las vías aéreas. Los bronquios y bronquiolos se cierran, se llenan de moco y el paciente siente que se ahoga, le silba el pecho, ¿sí o no? Agarra su salbutamol, se aplica el salbutamol, se despeja y respira bien. ¿Qué significa? De que si mis vías aéreas de gran, mediano o pequeño calibre están obstruidas, eso va a conllevar a una alteración de la ventilación. Conclusión, para que ustedes y yo ventilemos bien, tenemos que tener todas estas variables indemnes, es decir, íntegras. Cualquier fallo en ello va a conllevar a alteración de la ventilación. Bien, ahora, para que el aire entre a los alvéolos no es tan fácil. Siempre van a haber fuerzas que evitan que ingrese el aire. Estas fuerzas son la retracción elástica del tórax y los pulmones. Una pregunta general. ¿A quién le cuesta más ventilar? ¿A los flaquitos o a los gorditos? A los gorditos. El flaquito respira normal, ventila normal. El gordito le cuesta. ¿Y por qué le cuesta? Porque tiene una tremenda capa de grasa que está prácticamente trabajando como si fuera una faja encima de su tórax. ¿Y eso qué hace? De que tenga dificultad para que sus pulmones puedan expandirse. Y cuando más gordo, peor. ¿Me entienden? Es decir, se ve afectada la retracción elástica del tórax y los pulmones. Y algo más, la grasa no solamente se encuentra en la pared torácica, también infiltra los músculos ventilatorios y también infiltra los pulmones. Los gordos tienen pulmones grasosos, ¿de acuerdo? Y son pulmones más rígidos. Otro sería resistencia de fricción al flujo. Cuando el aire entra, cuando el aire entra, la tráquea y mis bronquios están vacías, ¿no hay nada de aire ahí? ¿O había algo de aire ahí metido? Había. Así que este aire va a tener que cabecear las moléculas del gas que ya estaba para que pueda ingresar. Eso se llama resistencia de fricción al flujo. ¿Me entienden? Y por último, resistencia de fricción de los tejidos. Si yo meto mi aire a mis bronquios, pero tengo asma, tengo los bronquios chiquitos, cerrados, llenos de moco, ¿va a ser más dificultoso o no? Es por eso que el asmático tiene que hacer esto. No solamente es dificultoso meter el aire, sino botarlo
lo que más le cansa al asmático es botar el aire. De ahí el término de expiración prolongada. Muy bien. ¿Qué es compliance? También se le llama distensibilidad. Pregunta, ¿han inflado un globo alguna vez? Todos, ¿de acuerdo? Cuando inflas el globo, por cada unidad de volumen, aumenta el tamaño del globo. Por cada aumento de la presión, aumenta el volumen del globo, ¿sí o no? Hasta un punto que ya no puede más y revienta. Bien, resulta que la compliance o distensibilidad es la propiedad de los pulmones de aumentar su volumen cuando aumenta la presión del aire. Miren lo que voy a hacer, mírenme, voy a comenzar a tomar aire. Pregunta, ¿por qué no puedo tomar más aire? Y llega hasta un tope. ¿Cuáles serían las causas? Una. Piensen. ¿Ah? Que el pulmón ya no es más elástico, ¿sí o no? Va a reventar. Uno. Otra. Dilo, no tengan vergüenza. ¿Ah? La presión llegó hasta un punto que se equilibró. Hay equilibrio, ya no entra más. Otra más. El pulmón ya no se infla más. La presión se equilibró. El tórax es expansible infinitamente. Ya no. El tórax tampoco no se puede expandir más. Y por último, hay reflejos nerviosos que me dicen, ya no metas más aire, compadre, se te van a reventar los pulmones. Se llama el reflejo de Guerin-Brewer, que te dice, no metas más aire porque puedes reventar los pulmones. Así que todo eso evita que el pulmón se siga expandiendo más. Pero pregunta, mientras entraba aire, ¿aumentaba el volumen o no? Eso es compliance, ¿de acuerdo? Se dice que por cada centímetro de agua de aire que ingresa, aumenta 200 mililitros, centímetros cúbicos es lo mismo, aire en el pulmón. Por cada centímetro de agua de presión, de aire atmosférico, aumenta el volumen pulmonar en 200 centímetros cúbicos o mililitros. Bien, esto es lo normal. Pero ustedes, dígame, ¿fisiopato llevan este ciclo o el próximo? El próximo. Entonces, el próximo, para los que pasen, lógicamente, van a llevar fisiopatología. Y fisiopatología es la fisiología de las enfermedades. Así que la clase que ven el próximo año, si es que yo la dicto, porque normalmente lo dicto, vamos a hacer enfisema, vamos a hacer asma, vamos a hacer fibrosis pulmonar. Y les voy a poner el mismo cuadro. Y les voy a decir, el año pasado aprendimos la distensibilidad o compliance normal. Ahora aprendamos lo alterado. Comencemos con la fibrosis. Fibrosis es cuando el pulmón se comienza a llenar de colágeno y se pone duro como un corcho. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente con fibrosis va a hacer esto. Señor, tome aire. Ya no entra más. ¿Y por qué ya no entra más? Pulmones están duros, no se expanden. Por lo tanto, requiero una tremenda presión para apenitas subir un poquito el volumen. ¿Se dan cuenta o no? De mucha presión para tratar de llenar un poquito de aire esos pulmoncitos fibróticos. El otro ejemplo es el enfisema. En el enfisema, el paciente hace esto y ya no entra más. Pero te vas a dar cuenta que siempre está así, como que estuviera sacando a pecho, ¿no es cierto? Le llaman el tórax en tonel o el tórax en barril. En la radiografía, tremendos pulmones. Son pulmones que permiten que entre aire, pero no permiten que salga y están atrapando aire. Así que observamos que requieren poca presión, pero manejan tremendos volúmenes. ¿Y ustedes creen que eso es bueno? Por ejemplo, el paciente con EPOC, tú ponle una vela a 10 centímetros de distancia de su boca y dile que la apague. A ver, señora, apáguela. Y no la va a apagar, porque está atrapando aire, está obstruido. ¿Me entienden o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que están durmiendo, ya, mucha información. ¿Qué es lo contrario a la distensibilidad o compliance? La elastancia.
es lo contrario. Compliance aumenta el volumen con el aumento de la presión. ¿Y qué les dije? Si dejo de inspirar, todo regresa a su sitio, ¿sí o no? Como una liga. Eso se llama elastancia, retroceso elástico o recoil. ¿De acuerdo? Lógicamente, los pacientes que tienen enfisema o fibrosis también tienen problema para que todos los tejidos pulmonares regresen a su estado normal y pueden haber problemas ventilatorios. Es lo inverso a la compliance, a la distensibilidad. Bien, a ver, vamos a preguntarle a los que están durmiendo. Y ahora aquí todos que están despiertos. Ok, esto es una radiografía de tórax con una broncografía. Es una técnica que se usaba hace mucho tiempo. Al paciente se le colocaba una pequeña sonda hacia la tráquea y se le inyectaba una sustancia de contraste hidrosoluble y salía eso, ¿no? A ver, doctora, usted que está al final, copiando su clase, su tarea. Dígame, doctora, ¿qué es esto? ¿O está el láser? ¿Qué es esto? Soy tu hermanito de primaria y sé que estás estudiando medicina en San Martín. ¿Qué es esto donde está el láser? Todos, ¿qué es eso? La carina, ¿ok? ¿Qué vértebra está acá? ¿Qué vértebra está a ese nivel de la carina? T4, anatomía básica, ¿no es cierto? Y ahí viene bronquio, tronco del lado derecho, bronco, tronco del lado izquierdo. Y comienza la ramificación de la vía aérea. ¿Cuántas veces se ramifica la vía aérea? Hija, si vas a copiar, haz de afuera. O me vienen a clase o no me atienden, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo sí soy bien claro, ¿ah? A mí o me atienden o se van afuera. A mí me cuesta hacer mi clase. Y les permito que la graben, ¿ah? Lo ideal es que no la graben. Porque eso es contribuir a los que no vienen a que se la lleven fácil. ¿De acuerdo? La verdad es que no la graben, es que estén acá en clase y aprendan. Así que por favor me atienden, ¿ya? Ok, ¿cuántas veces se divide la vía aérea? 23. 23, excelente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la generación cero? La tráquea. La generación 16. Bronquiolo terminal, excelente. Y la 23, los alveolos. Perfecto. Entonces, ¿para qué coloqué toda esa vaina? Para ver lo que es la resistencia de las vías aéreas. Cuando el aire ingresa a las vías aéreas, ya les he dicho, no le es fácil, ¿de acuerdo? No le es fácil, hay dificultad para el paso del aire. ¿Dónde le es más dificultoso al paso o al aire pasar? A ver, la medicina no siempre es lógica, y eso es lo que yo le digo a mis alumnos allá en el 2 de mayo. A veces el estudiante de medicina no quiere quedar mal y chamullea, ¿no? Por ejemplo, no llevó fármaco todavía, ¿no? No, bueno, van a llevar farmacología y van a aprender por ahí que muchos antibióticos, cuando se ingieren, pasan del estómago a la sangre, de la sangre al hígado y del hígado otra vez a la sangre y van al sitio de acción, ya. Pero hay antibióticos que no. Y yo, por ejemplo, le pregunto a mis alumnos, a ver, tú que ya quieres ser médico, ¿cuál es el mecanismo de acción de la citromicina? Le pregunto. ¿Y qué es lo que me dicen ellos? Ah, ya, lo paso, se absorbe hacia la sangre y ahí va al hígado y ahí va... Me comienzan a chamullar. Y no es así, pues. Entonces, la pregunta que les hago ahora, lógica. ¿Dónde creen que es más difícil el paso del aire? ¿En las vías aéreas de gran calibre o en las vías aéreas de pequeño calibre? Primero utilicen la lógica y después veremos que la lógica no siempre es cierta. ¿Dónde es más fácil que pase el aire? ¿La tráquea, que mide un diámetro de 3 centímetros? ¿O un bronquiolo que mide menos de 2 milímetros? ¿Dónde el aire puede pasar más chévere? Bronquiolo, pero si es más chiquito. Pero hay más. Exacto, hay más. ¿Cuántas tráqueas tenemos? Una. ¿Cuántos bronquiolos tenemos? Más de 150.000. Si juntamos todos los bronquiolos, lograremos una gran área transversal y el aire pasará de una manera más sencilla. Por lo tanto, excelente. La resistencia a las vías aéreas es esa dificultad que tiene el gas o el aire para poder ingresar.
Primero se va a mezclar con flujo turbulento y flujo laminar y se va a impactar con vías aéreas de gran y mediano calibre, donde la resistencia es mayor. ¿Y cómo tú lo vas a saber? Cuando lleves semiología, de acá un par de años, van a auscultar. Y ausculten con su estetoscopio el esternón. Y van a escuchar turbulento. Y ausculten la zona basal de los pulmones. Y van a escuchar, se llama murmullo vesicular. Turbulento es igual mucha resistencia del paso del aire. Murmullo vesicular significa flujo laminar, poca resistencia al paso del aire. Aquí está la tráquea y aquí están los miles de bronquiolos. ¿Me entienden o no? Y justamente el aire debe pasar de flujo laminar para que pueda intercambiarse mejor. ¿Me entienden? ¿Ok? Es lógica. Ok, entonces queda claro que las vías aéreas de gran calibre y de mediano calibre como tráquea, bronquios principales o lobulares son las que más resistencia ejercen al paso del aire. Mientras que los bronquiolos, que son más chiquititos, no tienen mayor facilidad para el paso del aire, debido a que son muchos. Y vemos aquí el lado transversal de la tráquea chiquita. Y miren el área transversal de los bronquiolos, grandota, como bien dijeron ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, muchachos. La lógica podría decirnos que es al revés, pero no lo es. Muy bien, y aquí está lo que les decía. Tráquea, bronquios principales, flujo turbulento. Flujo turbulento. Mientras que en los bronquiolos y vía aérea distal, flujo laminar, que permite adecuado paso del aire y mejor intercambio gaseoso. Cuando lleven semiología, si tienen la suerte de coger el Hospital 2 de Mayo, que es una de las más pedidas, van a hacer los estertores audibles y van a escuchar aquí que puede haber sibilancias, crepitantes, roncantes, subcrepitantes, ya lo van a ver más adelante. Esos ruidos raros no deberían aparecer cuando hay flujo laminar, como en este caso, en un pulmón sano. Pero si tus bronquiolos tienen sangre, pus, un tumor o un cuerpo extraño, se genera una microturbulencia y se desarrolla el estertor patológico. ¿Me entienden? Entonces, en el asmático sibilantes, cuando hay secreción mucoide, el subcrepitante, en los dos tiempos ventilatorios. Cuando hay compromiso alveolar, el crepitante, como pisar una hoja seca, el crepitante. Y cuando hay mucha flema en bronquios de mediano calibre, el roncante, así como que tuvieran un perro rottweiler en el pecho. ¿No es cierto? El roncante. Eso me dice que se han desarrollado microturbulencias en las vías aéreas. Bien. Otra pregunta básica. ¿Cuál es el principal músculo ventilatorio del cuerpo? Diafragma. Diafragma. ¿Queda claro o no? Músculo estriado a manera de cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Preguntas de anatomía. ¿Cuáles son las raíces nerviosas que inervan el diafragma? ¿El nervio vago? El nervio frénico. ¿Y cuáles son sus raíces nerviosas? C o no C, C3, C4 y C5, ¿de acuerdo? ¿Y eso es importante o no? Por supuesto que sí. Se dice que la contracción del diafragma brinda el 70% del aire que se usa durante las ventilaciones, es decir, el volumen de aire corriente, 70%. Voy por la calle, Dios no quiera, con mi moto, y comienzo a hacer finta, ¡pum!, me caigo y sufro un traumatismo vértebromedular. Si el traumatismo vértebromedular está por encima de C3, eso va a originar parálisis diafragmática completa y voy a entrar en una falla ventilatoria. ¿Me hago entender o no? ¿Y cómo sobreviviré? Habrá que colocarme con una conexión a una máquina de ventilación mecánica.
¿Me entienden o no? Bien. Pero tengo más suerte. Voy por las calles del Callao con mi celular, con mi iPhone, ¿ya? 10 Pro, ¿ya? Y en eso me quieren robar y por ahí el choro, como me pongo sabroso, no quiero darlo, me dispara en el cuello. Y una de las balas lesiona un frénico. Porque ¿cuántos frénicos tenemos? ¿Uno o dos? Dos. ¿De acuerdo? Dos para cada hemidiafragma. Si bien es cierto, el diafragma es un músculo, funcionalmente son dos, el derecho y el izquierdo. Si me lesiona un nervio frénico, se paraliza uno de mis hemidiafragmas, ¿sí o no? Pregunta, acabamos de aprender que el diafragma me da el 70% del volumen de aire corriente. Si pierdo la mitad, solamente me dará 35%, más el 30% que no me daba, que lo daban otros músculos, ¿sí o no? Sería 65%. Conclusión, sí logro sobrevivir. Cuando hay parálisis de un hemidiafragma, la vida es compatible. Pero si hay lesión de los dos hemidiafragmas, la vida es incompatible. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Aquí está. Ahora, el diafragma no solamente sirve para ventilar, también actúa como una bomba expulsiva para la defecación, para pujar, para el parto, para defecar, para oriccionar, ¿no? Aquí está el diafragma. Y el diafragma es un músculo de inervación doble, inervación autónoma e inervación voluntaria, ¿no? Cuando llegan tarde a la clase o se duermen en la clase y les llamo la atención, entran en poliña, ¿no? Taquiña, refleja, ¿no? Qué roche, ¿no? Yo soy ahí el que se duerme. Ya, bueno. Eso es respiración voluntaria. Pero mientras conversamos y les voy haciendo la clase, ustedes siguen respirando sin darse cuenta o no. Eso es respiración involuntaria. Tiene los dos tipos, ¿de acuerdo? Ahora, el diafragma no es completamente impermeable, tiene orificios, se llaman hiatos. El hiato esofágico, que permite el paso del esófago, el hiato aórtico, que permite el paso de la aorta, y el hiato de la vena cava inferior. ¿Recuerdan o no? Son los tres hiatos más importantes. Perfecto. A propósito, el diafragma, cuando se contrae, ¿sube o baja? ¿Está el diafragma acá? Voy a tomar aire. ¿Sube o baja? Baja. Baja, permitiendo el aumento de la altura de los pulmones. Pero los pulmones tienen que aumentar también en diámetro transverso. ¿Qué músculos permiten que los pulmones puedan expandirse transversalmente? Los intercostales externos. No se olviden, intercostales externos. Muy bien. A los músculos intercostales externos, a los músculos del cuello como los esternocleidomastoideos o los escalenos o los músculos serratos, se les llama músculos inspiratorios accesorios, porque ayudan al diafragma en la mecánica durante la inspiración, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente los uso muy poco los del cuello, pero ustedes van a llevar pediatría de acá a unos años y hay un signo que es de gravedad en los niños cuando se presenta, son los tirajes, ¿de acuerdo? Y van a ver que hay niños que llegan con neumonía y respiran, miren mi cuello, así. Se contrae sus musculitos y la piel se tensa del cuello. Se llaman tirajes. Cuando yo vea tirajes, estoy suponiendo que hay una dificultad respiratoria muy peligrosa, que en muchos casos me traduce fracaso ventilatorio. A ver si me están comprendiendo. ¿Cuánto pesa esto? 30 gramos, ya. Voy a hacer esto, ¿ya? Voy a hacer mancuernas. ¿Ok? Vamos a hacer mancuernas, ¿ya? Tranquilo, 5 minutos, 10 minutos. ¿Qué pasa a la media hora? A la media hora ya no puedo doblar. ¿Por qué? Que así. Si sigue pesando 30 gramos, ¿por qué ya no puedo seguir contrayendo? ¿Qué pasó? Respuesta. Nada. Hay agotamiento muscular y mi músculo bíceps ya se cansó de contraerse independientemente de este pequeño peso. ¿Me entienden?
Bien, soy un asmático que llega a la emergencia y voy a verme contigo. Si tienes la buena suerte de que eras un buen alumno en pregrado, lo vas a mejorar. Pero que he estado chateando, durmiéndote o haciendo otras cosas en la clase, tuvo mala suerte. ¿Y qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Anda, saca tu hojita rosada para atenderte, ¿ya? ¿Ya? Anda, haz tu colita y vienes para acá. Aquí está con asma y se va a hacer su cola. Va a pasar una hora y va a venir cargado con el guachimán. Todo lo que se está cayendo. Lo examinas y su frecuencia respiratoria inicialmente era 40, ahora está en 8. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se agitó o se agotó? Se agotó, pues. Tanto respirar rápido y como no lo atendiste, se agotó, pues. Y ahora, de seguro que ese pobre paciente hay que intubarlo y conectarle a una máquina. ¿Me entienden o no? Para eso estudian medicina y para eso soy tan fregado en las 5 facultades que dicto. ¿De acuerdo? He dicto en 5 facultades como acá, me voy a otra. Así pues. Y así. A mí no me interesa que sean promoción de 400 y solamente se gradúen 50, pero que sean los 50 mejores. ¿Ok? Vamos. Músculos expiratorios. La expiración es pasiva, pero puede haber expiración forzada. Es decir, soplar, expiración forzada, ¿sí o no? Para hacer expiración forzada, ¿qué músculos se deben contraer? Los músculos accesorios expiratorios. ¿Y cuáles son los expiratorios accesorios? Son los intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. ¿Me entienden? A veces ocurre que tú soplas fuerte y ¡pic! Se te escapa por ahí un gasecito. ¿Sí o no? Es fisiológico, pues, porque he contraído mi abdomen y ha aumentado la presión intraabdominal. ¿Me entienden o no? Es la expiración forzada que también tiene que ser usada cuando se realiza actividades como el ejercicio, ¿no? Y esto lo saben, ¿no? Por anatomía. Músculos inspiratorios accesorios. El más importante, intercostales externos. Músculos expiratorios accesorios, dentro de ellos los intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. Muy bien, chicos. Esto de acá es un resumen de todo lo que he hablado, ¿de acuerdo? Así que lo voy a pasar. Todo lo que ocurre durante la inspiración y la expiración. Bien, ¿cómo son las fibras de los músculos intercostales externos? Son como los dedos de mi mano, miren, así. De arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Cuando se contraen los intercostales externos, abren los arcos costales y los pegan. Y de esa manera aumenta el diámetro transverso del tórax, permitiendo la expansión del pulmón. ¿Me entienden? Mientras que las fibras de los intercostales internos son completamente contrarias, son así. Cuando se contraen, cierran los arcos costales y los juntan. Y de esa manera todo vuelve a su tamaño original. Bueno, ¿cuánto tiempo demora la ventilación, chicos? ¿Cuánto tiempo normalmente yo inspiro y expiro? Normalmente. Entre 2 a 3 segundos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es la relación? 1, 2. 1 de inspiración y 2 de expiración. Así. ¿Se dan cuenta? Cuando se rompe la relación, por ejemplo en el asma, se vuelve 1, 3, 1, 4. ¿Se dan cuenta o no? Expiración prolongada, se rompe la relación. Bien, me falta poco para acabar. Esto es el juego de presiones. Ya les había dicho, la entrada y salida de aire es por gradiente de presiones. De un lugar de mucha presión a un lugar de poca presión. Chicos, pregunta, ¿cuánto es la presión atmosférica en milímetros de mercurio? 760, ¿no es cierto? 760. Si yo quiero que el aire pase del medio ambiente a los alvéolos, 760 es afuera, eso no va a cambiar, no lo puedo cambiar. Por lo tanto, lo que sí debe cambiar es la presión en mis alvéolos. ¿Cuánto debería ser? Es más o menos 756. ¿Se dan cuenta?
60 allá, 56 acá. Y eso genera gradiente y el aire comienza a ingresar. Y va ingresando. ¿Hasta cuándo va a ingresar? Hasta que se logre el equilibrio. Sea 760 afuera y sea 760 adentro. Ya no entra más aire. ¿Me entienden o no? Fin de la inspiración. Ahora viene la expiración. Para que el aire salga, ¿dónde debe ser mayor la presión? ¿Adentro o afuera? Adentro. Para eso mis músculos se comienzan a contraer, comprimen el pulmón y aumenta la presión dentro del alveolo. Y ya será ¿cuánto? 762. Y el aire comienza a salir. ¿Me entienden o no? Juego de presión. Así que al inicio de la inspiración, la presión atmosférica, aquí para fines didácticos, colocada como 0 centímetros de agua, debe estar ligeramente por encima de la presión del alveolo. De esa manera el aire pasa de medio ambiente al alveolo. Cuando llego al final de la inspiración, ocurre el equilibrio. Equilibrio, es decir, no entra ni sale, porque las presiones atmosféricas y alveolares se han equilibrado. Después viene la expiración, ¿sí o no? Para que salga aire, tiene que ser mayor la presión dentro del alveolo. Y aquí vemos cómo la presión del alveolo supera en algunos puntitos a la atmosférica, permitiendo la salida del aire. Y muchachos, al final de la expiración, ¿cómo deben ser las presiones? ¿Cómo deberían ser? Para que ya no entre ni salga aire. Otra vez, deben ser igualitas. Es decir, otra vez afuera y adentro, 760. ¿Me entendieron o no? Ustedes que son observadores, durante todas las 4 diapos que he pasado, hay una presión que estaba ahí guardadita y calladita, la intrapleural. ¿Qué tenía de característica? Exacto, que siempre fue negativa. ¿De acuerdo? Y cuando me refiero a negativa, es que siempre fue menor que la alveolar y menor que la atmosférica. Chicos, ustedes que han llevado RCP, primeros auxilios, me meten un cuchillazo al pecho. Algunos de ustedes, este doctor lo voy a cuchillar, me tiene ya cansado. ¿Ya? Tengo mi cuchillo en el pecho. ¿Qué es lo peor que debo hacer? Sacarlo, porque si lo saco, ¿qué ocurre? Se colapsa el pulmón, porque la presión intrapleural es negativa en comparación a la atmósfera y se mete el aire. ¿De acuerdo? La presión intrapleural siempre debe ser menor a la alveolar y menor a la atmosférica, ya el término de negativo. Y existen, por lo tanto, presiones, ¿no? Presión alveolar, presión intrapleural, presión atmosférica. Preguntas clásicas. ¿Cómo se llama la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural? Se llama la presión transpulmonar. No se olviden, la diferencia o resta de la presión alveolar menos la pleural se llama presión transpulmonar. Y si yo hallo la diferencia de presión entre el alveolo y la atmósfera, se llama presión transtorácica. Transtorácica. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos. ¿Hasta acá me han entendido? ¿Está claro? Perfecto. Ventilación alveolar. Cuando, a ver, tengo un paciente que ha hecho un paro cardiorrespiratorio, así que voy a tener que hacer maniobra de RCP, ¿no es cierto? A ver, doctora, es que está de mostacita. ¿Cómo es la maniobra de RCP? Explícame. ...30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Están de acuerdo? Dice 30, 2. ¿Qué dicen? Doctor, de casaquita, está de verdecito. ¿Cuánto es? ¿No te acuerdas? Te he puesto nervioso. ¿Qué opinan? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Está bien. 32 o 15 segundos. Está bien, no duden, ¿de acuerdo? Bien. Cuando yo doy aire a la víctima,
Por ahí no se han preguntado, ¿y no será que le estoy dando puro CO2 al paciente o puro nitrógeno y es por las puras? ¿No se han preguntado? ¿O es que estoy equivocado? Pregunta, chicos. Voy a respirar, ¿ya? O voy a ventilar, ya miren. He metido más o menos medio litro, que es lo estándar de volumen de aire corriente. Medio litro. Pregunta, chicos. Ese medio litro que ha ingresado a mis vías aéreas y mis alvéolos, finalmente llega a intercambiarse con la sangre. ¿Llega ese medio litro a intercambiar todo el oxígeno? La respuesta es que no. Solo se intercambian 350 mililitros. Y hay 150 que no se intercambian. Y se mantiene su presión de oxígeno tan igual como en el aire atmosférico. ¿Cómo se llama eso? El espacio muerto anatómico. ¿Qué es el espacio muerto anatómico para que me entiendan? Ojalá que tenga aquí ahí está el esquemita. ¿Qué es eso, ah? Las vías aéreas, ¿no es cierto? De la 0 a la 23. Pregunta de histología. Ya llevaron histología, ¿no? Llevaron histología. Las vías aéreas se dividen en dos. Vías aéreas de conducción y vías aéreas de intercambio. A ver, de conducción, ¿de dónde a dónde? De 0 a 16. De 0 a 16, excelente. Es decir, de tráquea hasta bronquiolo terminal. Estas vías aéreas de 0 a 16 solamente conducen aire. Solo conducen aire. Actúan como si fuera una simple cañería. ¿Me entienden? Pero en la generación 17, que es el bronquiolo respiratorio, hasta los alvéolos, aquí se llama vía aérea de intercambio, porque ya hay alveolitos que permiten el intercambio de oxígeno y CO2. Muchachos, cuando yo tomo aire, medio litro, 500 cc, ¿no es cierto? Bien, 350 van de la generación 17 al alvéolo, es decir, van a ocupar la vía aérea de intercambio. Y 150 van a ocupar la vía aérea de conducción. Eso se llama espacio muerto anatómico. ¿Me entendieron o no? Es decir, es aquel espacio comprendido por aquellas vías aéreas que no van a desarrollar ningún tipo de intercambio gaseoso. Ahí está. Aproximadamente 150, aquí no es centímetros, es mililitros, ¿ya? Centímetros cúbicos. Más o menos 2.2 mililitros por kilo. Entonces, bien, volvemos al ejemplo de nuestra víctima. Hemos rescatado a nuestra víctima y le damos aire. Pregunta, doctora, otra vez usted que respondió muy bien. Cuando hago la maniobra de RCP, ¿cómo hago? ¿Hago esto? ¿O hago una inspiración profunda? Y le doy. ¿Cómo te han enseñado? ¿No te acuerdas? ¿Cómo se hace? ¿Se hace nomás un poquito y le soplo o respiración profunda? ¿Qué se hace? Inspiración profunda. ¿De acuerdo? Ahora, no es que le vas a echar todo tu aire, pues. Vas a echar el aire viendo cómo se eleva el pecho de la víctima, ¿no? Cómo se eleva. ¿Y por qué inspiración profunda? Porque voy a meter más cantidad de aire rico en oxígeno, que va a complementar el oxígeno del espacio muerto anatómico. Es por eso que a la víctima sí le estás ofreciendo aire rico en oxígeno. Por eso el PCR o la reanimación cardiopulmonar, perdón, el RCP, está indicado adecuadamente. ¿Me entendieron? Bien, se guacha. Espacio muerto fisiológico. Muchachos, pregunta inocente, ¿cuántos alvéolos tienen los pulmones? Primero, una pregunta inocente, ¿cuánto mide un alvéolo? ¿Cuánto mide un alvéolo de tamaño? ¿Ah? ¿Cuánto? 10 micras, no, muy chiquito. Un poquito más. 30, tiene más. 300 micras. 300 micras. ¿Qué forma tiene un alvéolo? ¿Qué forma tiene un alvéolo? ¿Cómo lo han visto en los libros? Como si fueran uvitas, ¿no? Pero no son ovoides, son poligonales. Son poligonales. Bien, ¿cuántos alvéolos hay por pulmón? 150 millones, promedio. En total los dos tienen 300 millones. Pregunta, ¿los 300 millones de alvéolos reciben
aire y sangre y permiten el intercambio de gases? No. Hay alvéolos que están en los ápices pulmonares que reciben aire y no reciben sangre. Chicos, si un alvéolo recibe aire pero no recibe sangre, pregunta, ¿se comporta o no como espacio muerto? ¿Se comporta o no? Sí. Por lo tanto, si yo sumo al espacio muerto anatómico que ya conozco el volumen de aire de aquellos alvéolos ventilados pero que no están perfundidos, habré obtenido el espacio muerto fisiológico. ¿De acuerdo? Es la suma del espacio muerto anatómico más alvéolos ventilados pero no perfundidos. ¿Estamos? Espacio muerto fisiológico. Perfecto. Vamos, vamos. Y esto ya está. Y esto es lo que vemos en los dibujitos, ¿no? Otra pregunta inocente. Por cada alvéolo, ¿cuántos capilares le rodean? ¿Ven que yo pregunto fácil, ah? O les he preguntado, a ver, dime cuáles son los criterios diagnósticos de la granulomatosis de tener pulmonar. No les he preguntado eso, pues, ¿no? Les he preguntado lo que se supone que saben. ¿Cuántos capilares rodean un alvéolo? ¿Nada? Doctora, ¿usted que está falleciendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Más o menos 20 a 30 capilares por alvéolo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y le llegan capilares venosos o arteriales? ¿Venosos o arteriales? ¿Le llegan al alvéolo capilares venosos o arteriales? La respuesta es arteriales. Y le salen capilares venosos. No se olviden que la arteria pulmonar tiene sangre pobre en oxígeno y las venas pulmonares sangre rica en oxígeno. No se olviden. Bien. Esto es la membrana alvéolo capilar o estructura que separa los alvéolos de los capilares. ¿Cuáles son las capas que están conformando a la pared o membrana alvéolo capilar? Tenemos aquí el surfactante. El surfactante. A propósito, ¿qué es el surfactante? Llevaron visto, ¿no? ¿Qué es el surfactante? Fórmula química del surfactante. No, qué malo. Ya, nombre químico. Nombre químico. Dipalmitoil, fosfatidil, colina. O dipalmitoil, lecitina. ¿Quién lo forma? De mosquitos tipo 2. ¿A partir de qué semana de gestación? Embrio. 25. ¿25? No. ¿A partir de qué semana comienza a formar el surfactante? A partir de la semana 12. ¿Y cuándo hay suficiente cantidad de surfactante en el pulmón para que soporte la vida atmosférica? A partir de decimos, niño ya puede sobrevivir, ya puede nacer, sin temor a que se muera. Al final del 5º mes. Y si yo soy una mujer embarazada y se me ha roto la fuente y tengo 5 meses y medio, no llegué al final, es probable que mi bebé muera porque sus pulmones tienen poco surfactante. ¿Qué hago para que ese bebé desarrolle surfactante y le estimule que forme surfactante? Excelente. Le doy corticoides a la madre. ¿Ven? Sí sabe. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, surfactante es la sustancia tensoactiva que evita el colapso de los alvéolos, ¿de acuerdo? Después viene el endotelio alveolar, los neumoquitos tipo 1, los neumoquitos tipo 2, la membrana basal del alvéolo, una pequeña película de tejido conectivo llamado el intersticio, la membrana basal del endotelio, el endotelio alveolar, la masa de plasma y la pared del glóbulo rojo. Muchachos, todas las estructuras que les he comentado, a ver, recordemos, surfactante, endotelio alveolar, membrana basal alveolar, intersticio, membrana basal endotelial, endotelio, masa de plasma y la pared del glóbulo rojo, todas constituyen la barrera alvéolo capilar. ¿Por qué? Porque todas tienen que ser atravesadas por el oxígeno y por el CO2. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver en otras clases. Muy bien. Bien, otro término que usamos mucho en fisiología respiratoria y lo vamos a ver en fisiopato es el índice VQ o VQ si quieren. V, ventilación.
Q, perfusión. Ya sabemos que para cada alveolo le llegan 20 a 30 capilares, pero para fines didácticos voy a dibujar 2 alveolos y a cada alveolo un capilar, solamente para fines didácticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a cada alveolo le va a llegar aire, ventilación, y le va a llegar sangre, perfusión. Tengo aquí 2 alveolos, 2V y 2Q. Si divido 2V entre 2Q, me va a salir la relación igual a 1. La relación igual a 1 es la relación perfecta. Hay tantos alveolos ventilados como perfundidos. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Miren acá. Un pulmón en una persona parada que está en bipedestación. ¿Ok? El pulmón lo podemos dividir funcionalmente en 3 porciones. La zona 1 de West, a propósito, libro de texto para este capítulo, Fisiología Respiratoria de West, WEST, Fisiología Respiratoria de West, WEST, es el que yo mayormente uso. Bien, región 1, la región 1 se llama la zona 1 de West, la zona media, la zona 2 de West, y la zona basal, la zona 3 de West. Bien, muchachos, miren acá, zona 1 de West. ¿Qué ven en el esquema? Veo un alveolo bien hinchado y un capilar colapsado. Resulta que en las zonas superiores de los pulmones, los alveolos que están bien ventilados, pero prácticamente no reciben sangre. Es decir, no están perfundidos. Es decir, se comportan como espacio muerto, ¿sí o no? Y esos son los alveolos que suman y generan el espacio muerto fisiológico. ¿De acuerdo? Pregunta inocente. Tuberculosis. ¿Le gusta el pulmón o no? ¿O no le gusta? Le encanta. ¿Qué parte del pulmón le gusta más al bacilo de Koch? Apicales. ¿Se ha preguntado por qué? Porque es más rica en oxígeno. Los alveolos que están más llenos de oxígeno. ¿Me entienden o no? Zona 2 de West. En la zona 2 de West voy a ver aquí un alveolo ya no tan hinchado, pero veo que el capilar ya está permeabilizado parcialmente. Aquí puedo ver, a propósito, cómo la presión del capilar arterial está por encima del alveolo y está por encima del capilar venoso. Vamos a la última porción, la porción 3, la basal. Ahí que encontramos alveolos más pequeños, pero hinchaditos los capilares. Es decir, aquí en la parte basal lo que llega es más sangre. ¿Me entienden? Zonas más ricas en sangre, más perfundidas. Y podemos ver cómo la presión de la arteria supera a la de la vena y la vena supera a la del alveolo. Si hacemos la relación BQ, pregunta muchachos, en la 1, ¿qué predominaba? ¿La ventilación o la perfusión? Ventilación. Como predomina la ventilación, la relación o cociente es mayor de 1. En la zona 2, ventilación y perfusión son iguales. La relación o cociente es igual a 1. Y en la parte baja, ¿qué predomina? ¿La ventilación o la perfusión? La perfusión. Por lo tanto, el cociente es menor de 1 o tiende a 0. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y esto de acá me sirve para algo? La verdad que, doctor, yo quiero ya ser médico, doctor, ya quiero tener mi consultorio. ¿De acuerdo? Esto no me sirve para nada. No, sí sirve para mucho. Soy un paciente que se va a hacer una lipoescultura. ¿De acuerdo? Muy gordo, voy dentro de poco de viaje y no quiero verme así. Una lipoescultura y sin querer, rompo una arteria de un miembro inferior y se mete una gota de grasa. Pregunta, ¿a dónde creen que se va a enclavar esa gota de grasa? ¿Dónde creen que se va a clavar? ¿Cerebro? Puede ser. ¿Pero dónde es más probable que se enclave? Pulmones. Otra pregunta inocente. ¿Cuáles son los órganos más irrigados del cuerpo? ¿Cuáles son los órganos más irrigados del organismo humano? Los que reciben más sangre. Riñón. ¿Quién da más? Glandos suprarrenales. Tiroides. Bien, la respuesta es los pulmones. Ahí está, otra pregunta.
Corazón lo divido en derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Corazón derecho e izquierdo. Ventrículo izquierdo se contrae y bota el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Que ya van a ver. ¿Ya llevaron fisiocardio? Todavía no. Ah, ya llevaron, excelente. ¿Cuánto es el gasto cardíaco por minuto? 5 litros. Perfecto. Pero es corazón izquierdo. Pregunta, corazón derecho, que va hacia el pulmón que está al costadito, ¿cuánto es el gasto cardíaco por minuto? No usen la lógica. La lógica los va a hacer caer. ¿Qué dirían? Ah, está al costadito. Será 30%, bueno. Será 50%. No. La respuesta es 5 litros por minuto. El gasto cardíaco de ambos corazones es idéntico. Porque es un sistema cerrado, completo y doble. ¿Me entienden o no? Vasos comunicantes. Ahora les vuelvo a repetir. ¿Cuál es el órgano más perfundido del organismo? Los pulmones. Todo lo que te lleves a la sangre va a terminar en tus pulmones. Si una gota de grasa va a tu sangre, pulmón. Si te revientas un granito de la barriguita, el estafilococo aureus que va a tu sangre termina en el pulmón. Si tienes cáncer de cuello uterino, ese cáncer termina en tu pulmón. Y el día que te des una huasca porque acabaste la carrera y te vas manejando por la calle y te para el policía ¿qué te va a pedir? Que escupas o que soples en su dispositivo. Que soples, pues, porque ese alcohol terminó en tu pulmón. ¿Me entienden? El pulmón recibe toda la sangre del cuerpo en un minuto. Bien, entonces, ese coágulo, se enclava, o esa gota de grasa en mi pulmón. Muchachos, ventiloperfusión. Si hay un coágulo o una gota de grasa que se enclava en mi pulmón, ¿qué se altera? ¿La ventilación o la perfusión? La llegada de sangre por el coágulo, la grasa. La perfusión. Por lo tanto, el índice BQ, ¿qué es lo que ha disminuido? La perfusión. ¿Sí o no que se vuelve mayor de 1? ¿Sí o no? Y eso es lo que dice la teoría. En los casos de fenómenos embólicos o tromboembólicos pulmonares, ocurre una desviación anómala del índice BQ con tendencia a ser mayor de 1. Esa es la explicación fisiológica. ¿Me entienden o no? Para eso sí. Bien, vamos rápido, que llegan a la hora. La clase es hasta las 4:30, ¿no? ¿Hasta las 5 es? Hasta las 4:30. Ah, ya, perfecto, perfecto. Porque ahí ya tenemos clase los días miércoles y viernes. ¿Sábado también? ¿A 3 veces? Ah, excelente. Es decir, tenemos tiempo. Para acabar, si no acabamos esto hoy día, lo continuamos la siguiente. Sino que a mí lo que me interesa es que aprendan, ¿de acuerdo? A mí no me interesa que les caiga bien, que les caiga chinche, que les caiga bien. Quiero que aprendan y que en el examen salgan bien aprendiendo, ¿de acuerdo? Ventilación minuto. ¿Qué es ventilación minuto? Es la cantidad de aire que se mueve en los pulmones durante un minuto. A ver, fácil. ¿Cuánto es el volumen de aire que normalmente ingresa y sale de mis pulmones? Medio litro, ¿no es cierto? 500 mililitros. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal, chicos? En un adulto. De 12 a 18. Término medio 15. ¿De acuerdo? Fácil, multipliquen 500 por 15 y obtendrán la ventilación minuto, que es más o menos 7 litros y medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ventilación alveolar. A ver si captaron la idea. Muchachos, del medio litro que entra, todo el medio litro se intercambia. Lo acabo de decir hace un rato. ¿Sí o no? No. De ese medio litro, ¿cuántos intercambia? 350. Son los que llegan a los alveolos. Bien. 350 por 15, que es la frecuencia respiratoria, obtendré la ventilación alveolar, que es más o menos 5 litros 300. Es decir, a mi volumen corriente, o mi volumen de aire corriente, o volumen viral, le resto el espacio muerto. 500 menos 150, 350, multiplicado por 15, me salen los 5 litros 300. ¿De acuerdo? Muy bien. Capacidad de cierre. Ajá. Muchachos, a ver, pregunta lógica. Miren lo que voy a hacer. Y miren lo que voy a hacer. Pregunta. A, B. ¿Dónde boté más aire? ¿O los dos igual?
¿O en los dos igual? Muy bien, la respuesta es en A. ¿Por qué? Porque me hago esto. Volumen de reserva expiratoria. Pero cuando hago fuerza, mis bronquios chiquitos se colapsan por la presión negativa y eso se llama capacidad de cierre y no voy a terminar de botar todo el aire de manera adecuada. Conclusión, cuando haga training y haga mis ejercicios en el gimnasio, no respiren, se van a agitar más. Respiren profundo y lento. De esa manera la ventilación es más completa y oxigenan mejor los tejidos y por lo tanto menos calambres. ¿Se dan cuenta o no? Capacidad de cierre viene a ser el colapso de las vías aéreas en las partes de declive durante la expiración forzada. Muy bien, muy bien. Yo sé que esta es un montón de información nueva y puede ser un poquito tediosa, pero trato de hacerla asimilable. ¿Qué es esto? Esto es un esquema de los pulmones. Bien, hemos aprendido que aquí los alvéolos son más ventilados, ¿sí o no? Tienen más aire y aquí menos. Doctor, usted me acaba de engañar, porque veo aquí claramente que el cociente de ventilación en el ápex es 0,24 y aquí es 0,82. Es casi 4 veces más. Entonces me equivoqué. Corrección. ¿O estoy bien? ¿Quién me hace el análisis de por qué esto? Me reafirmo. Aquí los alvéolos siguen siendo más llenos de oxígeno que los de abajo. Eso queda claro. Están más ventilados. Pero ¿por qué aquí abajo el cociente de ventilación es mucho mayor? ¿Por qué? Pucha, le invito un poco a la brasa al que me responda. ¿Por qué? Pucha, ya, caballero. Por eso, porque aquí hay más alvéolos. Exacto, por eso es. Aquí hay mucho más alvéolos que arriba. Es por eso que el índice ventilatorio es mayor en las bases que en las ápices. ¿Ya? Después me das tu nombre para... No, yo compro mi palabra, no te preocupes. La última clase nos vamos a comer un pollito. ¿Ok? Entonces, en las bases, como hay más alvéolos, la ventilación es mucho mayor en conjunto, ¿de acuerdo? Pero por alvéolo, aquí sí hay más ventilación por alvéolo. Y con respecto a perfusión, aquí no hay problema. En la parte apical hay poca perfusión y en la parte basal hay mucha sangre, mucha perfusión. Yo soy neumólogo y hago broncofibroscopías, hago endoscopías a los pulmones. Y cuando hay tumores hay que biopsiarlas, una pinza y arrancar un pedazo de tumor. ¿Saben de qué me persino cada vez que hago eso? De las hemorragias. Porque una hemorragia que llene todo tu espacio muerto anatómico implica la muerte del paciente, porque se ahoga en su sangre. ¿Me entienden? Cuando el tumor está en los ápices, estoy tranquilo, porque sé que va a sangrar poquito, porque sé que hay poca perfusión. Pero cuando el tumor está en las bases, sé que cuando lo peñisque va a sangrar fuerte. ¿Me entienden o no? Por fisiología. Para eso sirve la fisiología, muchachos, para hacer correlación clínica. Y acabando esto, ahí nos vamos a quedar con estas diapositivas, controlen la respiración. Muchachos, voy a agarrar y voy a barrer este salón. ¿Ya? Lo barro, que se ve aparentemente limpio, pero por más limpio que se vea, no lo está. Recojo un polvito, si lo ve el microscopio, lleno de ácaros, caquita de cucaracha, pelos y caspa corporal de todos nosotros, porque es normal que lo botemos, ¿de acuerdo? Agarro ese polvo, y mala gente, se lo sopla toditos. De seguro que aquí hay asmáticos o no. Yo soy asmático, por ejemplo, por eso me hice neumólogo, para que tenga inhaladores gratis. Bueno, yo soy asmático. Si yo respiro ese polvo, se me va a cerrar el pecho. ¿Por qué ocurre eso? Porque resulta que dentro de las vías aéreas, en la mucosa, hay receptores colinérgicos, receptores adrenérgicos, receptores del dolor, receptores de la distensión. Muchachos, ¿alguna vez se han aspirado de casualidad un granito de arroz? ¿Y les ha visto la tos que se le viene? No, una tos pero incoercible. Es una tos refleja, intentando botar ese granito de arroz.
es porque hay receptores de irritación. Receptores de distensión. Ya les he dicho, hago esto. ¿Por qué ya no entra más? Porque se estira mi tejido pulmonar y mis vías aéreas y rápidamente información por nervio vago llega al tronco y le dicen al tronco, ¿sabes qué? Ya no ventiles porque va a explotar el pulmón de este pata y dejas de ventilar. Reflejo de Gerin-Brewer. Vías colinérgicas, a propósito, colinérgico, mediador químico, acetilcolina, ¿se acuerdan o no? Adrenérgico, mediador químico, adrenalina o noradrenalina. Cuando un asmático respira ese polvo lleno de ácaros, ¿cuál de las dos vías se activa? La vía colinérgica, que cierra los bronquios, genera más moco y edematiza la mucosa. ¿Qué hace el asmático cuando se encierra el pecho? Agarra su maleta y ¿qué saca? ¿Su salbutamol, sí o no? Y, sus 2 pistolazos y qué rico, respira otra vez. ¿Qué es el salbutamol? El salbutamol es una sustancia adrenérgica. Se le llama también simpático-mimética. ¿Qué hace? Activa el accionar de los receptores beta 2 y de esa manera permite que los bronquios se vuelvan a dilatar otra vez. ¿De acuerdo? Hay también quimiorreceptores periféricos y centrales, como vamos a ver más adelante. Bien, aquí está lo que les comenté, chicos. Reflejo de Gerin-Brewer, reflejo de distensión, receptores de irritación. ¿Han visto cuando les da faringitis o laringitis? ¿Cómo tosen? ¿No? ¿Y cómo duele? A propósito, ¿qué duele dentro del pecho? Duelen vías aéreas, vasos sanguíneos y pleura parietal. Los pulmones no duelen. Eso es bueno, pero malo a la vez. ¿Por qué es bueno? ¿Se imaginarían ustedes la tortura china que sería una neumonía o una tuberculosis si los pulmones dolieran? Horrible. Es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Que el cáncer de pulmón es el cáncer que se diagnostica tarde porque el pulmón no duele. Y el tumor, cuando ya está grande, recién genera dolor y ya es muy tarde. ¿Me entienden? Eso es lo malo. Bien. Les había dicho que el parasimpático, lo colinérgico, actúa con acetilcolina y viaja con el vago. Es el responsable que los bronquios se cierren, que le den moco, se edematicen y que te cierre el pechito. Si yo utilizo salbutamol o adrenalina, activo las vías simpáticas y de esa manera actúa de manera opuesta, dilatando los bronquios, secretando menos moco y disminuyendo el edema de la mucosita. Quimiorreceptores. Con esto acabo. Chicos, ¿para qué estudian medicina? Porque les gusta. Definitivamente, yo les exijo a ustedes, porque sé que son lo mejor de la universidad. En las universidades que yo dicto, sé que estoy frente a los chicos que ingresaron en primeros puestos en el examen de admisión, porque así lo es. Yo soy San Martín, ¿de acuerdo? Y aquí llevo trabajando ya 5 años. Ustedes son la 5ª promoción acá. Muchos de los que fueron mis alumnos ahorita son residentes. Y uno de ellos en mi hospital, y es neumólogo, va a ser neumólogo. Se entusiasmó, le gustó y en buena hora. Pero lo que me gusta es exigirles porque quiero que aprendan y sobre todo algún día voy a querer sus manos, ¿no? Y lógicamente me gustaría querer en manos de gente que sabe. ¿Por qué va un comentario? Algún día van a ser internos de medicina. Van a poner en su Facebook. Por fin comencé, nada me detiene. Tu selfie en el internado. Te llega un paciente disneico, y agarras y le pones el pulsoxímetro y te satura 82%. Ya van a aprender que eso es insuficiencia respiratoria por pulsoximetría. ¿Qué hago? Allá le voy a poner oxígeno. Y le pongo oxígeno con una máscara con reservorio. Oxígeno al 100%. Y ahora satura 100%. ¿Listo? Me voy a hacer mis cosas. A la media hora regreso. Y cuando veo a mi paciente ha fallecido. Pregunta, ¿qué pasó? ¿En dónde estuvo el error? Porque ha habido un error ahí. ¿Qué me faltó averiguar antes de meterle tanto oxígeno a ese pobre paciente? ¿Ah? Causas. Perfecto, causas. Y sobre todo antecedentes. Pregúntale a la familia, señora, ¿el abuelito tiene algún problema? Ah, sí, mi papito ha sido minero, fumó toda su vida y tiene fibrosis pulmonar. Entonces pregunta, si yo le doy mucho oxígeno a ese paciente,
en vez de estimular las ventilaciones, se las voy a deprimir. ¿Por qué? Por estos quimiorreceptores, chicos. Hay dos tipos de quimiorreceptores periféricos, los aórticos y los carotídeos. Los aórticos, vía nervio vago, los carotídeos, vía glosofaringio. Estos quimiorreceptores son sensibles a las variaciones de pH, CO2 y oxígeno en la sangre. Bien, si ese viejito que está acostumbrado a poco oxígeno le meto un montón de oxígeno, estos quimiorreceptores lo captan. ¿Y qué le dicen al tronco encefálico? Que es la principal zona de control nervioso de la respiración. Oye, tronco, ya no respires, tronco, porque hay un montón de oxígeno en la sangre que le ha dado aquí mi pata. Entonces el tronco, ¿qué hace? Deja de emitir estímulo ventilatorio y el paciente entra en apnea y se muere. ¿De acuerdo? ¿Qué debería haber hecho con el viejito? Debería haberle dado un poco de oxígeno con una canulita o con una máscara, a poco flujo, para que mejore un poco su oxigenación, porque está muy baja, sí, pero no le metas mucho, de tal manera que al haber una cantidad de oxígeno adecuada y no tanta, no ocurre este efecto inhibitorio. ¿Me entienden o no? Por eso es importante los antecedentes y las causas. Por último, ¿cuál es el centro principal de control de las ventilaciones? Es el tronco encefálico. Tenemos ahí tanto la protuberancia como el bulbo raquídeo, los centros neumotáxicos, apnéuticos, ventrales y dorsales. Ventral inspiratorio y expiratorio, dorsal inspiratorio. Muy bien, y por último, ¿qué controla todo? Finalmente a todo esto, la corteza, porque según la corteza yo puedo hacer respiraciones voluntarias. ¿Qué pleura duele? ¿Alguna vez han visto una toracocentesis, chicos? Probablemente no, porque todavía no han pisado hospital. Pero alguna vez van a ver cómo se le mete a los pacientes agujas por la espalda, lógicamente con una manera protocolizada, y le sacamos líquido. Pero no es que tú vas a agarrar una aguja y se la vas a zampar en la espalda al paciente. Lo puedes matar de dolor. ¿Por qué? Porque la pleura parietal duele y duele de manera exquisita. Así que mucho cuidado. Para evitar eso, una buena anestesia. Y la pleura visceral no duele, pero cuando la irritamos puede generar tos. ¿De acuerdo? Bien, chicos, creo que estamos con la hora. ¿Hasta acá se entendió la clase? Bien, entonces, a estudiar. Nos vemos Dios mediante el día viernes, ¿ya? Ok, gracias.